En las semanas 12, 14 y 15, clases en las cuales se nos habló sobre Sendero Luminoso y después la caída de este junto con los grupos terroristas, el tema fue elegido gracias a que contamos con familiares y conocidos los cuales vivieron en carne propia lo que fue el terrorismo en nuestro país. Exploramos el tema del terrorismo centrándonos en las causas y consecuencias en el contexto peruano. El conflicto armado dejó un trágico saldo de vidas perdidas entre civiles, militares y miembros de grupos terroristas, forzando a muchas personas a abandonar sus hogares en áreas afectadas por la violencia y desplazarse internamente. Esta violencia e inestabilidad tuvieron un impacto significativo en la economía peruana, desalentando la inversión y el crecimiento. Tanto el gobierno como los grupos terroristas fueron responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas. Para obtener una comprensión más profunda de este periodo, entrevistamos a dos personas mayores de 40 años, quienes en su juventud la época del terrorismo les afectó. Las causas subyacentes al fenómeno del terrorismo en el Perú fueron diversas y complejas, ya que como una de las principales causas fue la profunda desigualdad socioeconómica, marcada por una brecha significativa entre ricos y pobres, creando así un ambiente propicio para el reclutamiento de individuos descontentos. Asimismo, especialmente de comunidades indígenas, exacerbó aún más las tensiones. La falta de representación adecuada generó resentimiento, abriendo la puerta al surgimiento de movimientos insurgentes que buscaban cambiar un sistema que percibían como excluyente. Por otro lado, los abusos del Estado jugaron un papel crucial en el desarrollo del conflicto, ya que la represión y violaciones de derechos humanos alimentaron el desafecto hacia el gobierno y fortalecieron el apoyo a grupos radicales, siendo estos quienes se presentaban como alternativas frente a un Estado que parecía desconectado de las necesidades y preocupaciones de la población. Las secuelas del conflicto armado en Perú resuenan profundamente en la historia y en la sociedad del país. La pérdida de vida, sin duda, constituyó uno de los aspectos más desgarradores, tocando a miles de civiles, militares y miembros de grupos terroristas. Las cicatrices de estas pérdidas son imborrables, palpables en las comunidades que fueron testigos directos de la tragedia. El conflicto no solo afectó las vidas y los hogares de las personas, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura peruana. La narrativa histórica se vio alterada y la sociedad aún se esfuerza por comprender y reconciliarse con esos episodios oscuros. En muchos sentidos, el conflicto ha influido en cómo la sociedad peruana se ve a sí misma, marcando un antes y un después que sigue resonando en las generaciones actuales. La reconstrucción no solo implica la reparación de infraestructuras y la revitalización económica, sino también la curación de las heridas profundas que este conflicto dejó en el alma del país. ¿Cuál es su opinión sobre las medidas implementadas por el gobierno peruano para prevenir y combatir el terrorismo en el país? En la época del terrorismo, el gobierno puso mucha fuerza en el tema de erradicar el terrorismo e incluso daba leyes de arrepentimiento, ¿no? Para que las condenas fueran menores para los terroristas, ¿no? Y puedan ser perdonados, porque era como una traición a la patria ser terrorista. Eran nulas las acciones que tomaba el gobierno para tener un plan contingente y combatir el terrorismo. Ya en los años 90, con el cambio de gobierno, ingresó Alberto Fujimori, donde se vio el cambio al sexto, séptimo mes. Lo primero que hizo fue reforzar nuestra moneda y luego empezar a combatir el terrorismo, ¿no? Que dio sus frutos 2 años después. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la protección y asistencia a las víctimas del terrorismo en el Perú? Sé que sigue habiendo terrorismo muy, pero muy esporádicamente en el BRAE, también por la época del narcotráfico, todo eso, pero también se camuflan por ahí los terroristas. Hay atentados pues muy esporádicamente, pero siempre hay víctimas, ¿no? Y creo que las leyes deberían de amparar mucho a esas personas, sobre todo cuando son niños y se quedan huérfanos. Bueno, yo creo que esas deberían ser acciones que el gobierno debería haber indemnizado, ¿no? Bueno, al final fue como una guerra civil que se vivió, o sea, una guerra interna donde tú podías salir a trabajar y ya no llegar. Y como estábamos en un estado de emergencia, porque estábamos con toque de queda, estado de emergencia, siempre pasa, o sea, siempre pasa que
mueren inocentes y mueren culpables, ¿no? ¿Y usted qué mensaje o consejo te gustaría transmitir a otras personas, ¿no?, que también han sido víctimas del terrorismo en el Perú o en otros lugares del mundo? Solamente les digo a las personas que han sido víctimas, bueno, que ahora hay tantas terapias psicológicas que podríamos tener, y yo creo que el gobierno debería ayudar para eso. Y nada, continuar nuestra vida. Sabemos que siempre van a haber problemas en el Perú, de repente con el terrorismo, el narcotráfico y todo, pero en nosotros está poder salir adelante. Bueno, el mensaje es que puedan llenar de valores a sus hijos, ¿no? Ahorita está que se forman nuevos grupos donde están metidas personas que tienen mucho contacto con el terrorismo, ¿no? Lo que se escucha ahorita es el Movadef, donde está captando muchos universitarios, mucha gente joven, en la cual de repente no tiene conocimiento de lo que era el terrorismo, de lo que nosotros vivimos en esa época, ¿no? Escucho por las noticias que están diciendo que los terroristas, los senderistas son perseguidos políticos y no era así. No era así, era terror. Nosotros vivíamos esa época de terror. ¿Cómo describirías tú la experiencia durante la época del terrorismo en el Perú? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles o más impactantes que le tocó vivir? Yo vivía en una zona que estábamos como a 5 cuadras más o menos de un banco, era el Banco de la Nación, y a ese banco siempre le ponían bombas y explotaba y los vidrios de la casa se rompían y era muy terrorífico, la verdad que era como que sacado de cuento de terror. Para mí fue bien complicado porque te digo algo, yo tendría, a ver, más o menos 10 años, 11 años cuando empezó a vivirse toda esta época del terrorismo. Entonces, mi experiencia fue muy clara y muy de cerca al terrorismo porque nosotros vivíamos a media cuadra de una comisaría. Entonces mi abuelita vendía comida, le daba pensión a los policías. Entonces nosotros en la mesa que ellos comían, porque era una casa familiar donde venían a almorzar los policías y comían y hacían comentarios, ¿no? Entonces yo crecí con esos comentarios. Yo siempre caminaba con mucho miedo por la calle. Entonces yo todos los días iba a la casa de mi abuelita. Entonces compartía con los policías los comentarios, a quienes capturaban, qué planes hacían para combatir el terrorismo. Entonces yo crecí con eso, en un entorno muy cercano a los buenos. A partir de la información presentada en el documento y las experiencias compartidas en las entrevistas por las personas mayores de 40 años que vivieron el terrorismo, podemos concluir que la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema no fue la adecuada. Tanto el gobierno como los grupos terroristas cometieron grandes violaciones de los derechos humanos, generando un clima de miedo y desconfianza en la sociedad. Además, la violencia y la inestabilidad generadas por el terrorismo desalentaron la inversión y el crecimiento, forzando así a muchas personas a abandonar sus hogares y desplazarse internamente. A partir de las entrevistas, podemos concluir que la posición de las personas que vivieron el terrorismo en carne propia, como primera conclusión, podemos interpretar que estos acontecimientos definitivamente son difíciles de olvidar para las víctimas y para los que crecieron en este entorno. Desde muy jóvenes presenciaron una forma cruel de vivir el terrorismo en el Perú. Como segunda conclusión, podemos interpretar que mucha gente realmente o estaba conforme con el gobierno de Alejandro Toledo y de la forma que manejó la problemática del terrorismo. Sin embargo, muy a pesar del odio que tiene hoy en día Alberto Fujimori, es alguien a quien de cierta manera siempre se le destaca su forma en la que acabó con el terrorismo, muy a pesar del mal recuerdo que también dejó en muchos. Una alternativa de solución podría ser la implementación de políticas públicas que promuevan la justicia y la reconciliación y que aborden las causas profundas del conflicto armado en el Perú. Esto podría incluir la creación de comisiones de la verdad, de la educación de derechos humanos y la memoria histórica, la implementación de programas de desarrollo económico en las zonas más afectadas por la violencia. Finalmente, consideramos que es fundamental que el Estado y la sociedad trabajen juntos para construir una cultura de paz y diálogo y para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Esto implica la promoción de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, así como la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.